y del conocimiento de Dios. Vamos, entonces diga, en cuanto al propósito eterno, Cristo es nuestra sabiduría. Este hombre que no quiso recibir la sabiduría sino el conocimiento. Note que el hombre no fue diseñado para vivir por el conocimiento del bien y del mal, sino por la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Por eso ese árbol de vida, en él contenía la sabiduría, como lo dice Job, que la sabiduría estaba desde el principio, estaba en Cristo. Pero él no comió de ese. Diga, no fui diseñado para vivir por el conocimiento, sino por la sabiduría. Entonces adquirió conocimiento y fue destituido. Ese hombre necesita ser ahora entonces redimido, rescatado de su forma errada de pensar y de vivir. Por eso dice que Cristo es nuestra. Diga, en cuanto al pasado, Cristo es nuestra redención. Él viene, nos redime y por su obra perfecta en la cruz, dice que Él murió por nuestras transgresiones para ser redimido, pero resucitó para nuestra justificación. ¿Está correcto? Diga, en cuanto al presente, Cristo es nuestra justicia. Por lo tanto, ahora Dios opera en mí, escuche, no como un pecador perdonado, sino como un hijo justificado. Yo hubiera gritado aleluya. Sí, porque yo estoy en un mejor pacto, con mejor herencia, con mejor mediador, con mejor sacrificio, con mejor esposa. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? En aquel pacto, donde el cordero de la Pascua era ofrecido, ¿era para qué? Para cubrir el pecado del pueblo. Cuando la sangre era puesta en el propiciatorio, el pueblo era por el sumo sacerdote declarado perdonado por un año, mientras el sacrificio era válido. Al año tenían que volver a sacrificarlo. Dios volvía a expresar por la sangre de ese cordero que ofrecían y puesto en el propiciatorio, propiciarles no justicia, sino perdón. Los perdonaba y el pueblo iba nuevamente por un año que perdonados. Pero ellos tenían que volver a recibirlo. ¿Por qué? Diga, porque el pecado no había sido quitado. Aleluya. Pero cuando vino el cordero que este simbolizaba, de este se dijo: he aquí el cordero que perdona todos sus pecados, que quita. Oh, grite aleluya. En ese cordero mis pecados, diga, mis pecados fueron perdonados, pero el pecado fue quitado. Porque el pecado está, escuche, en mi naturaleza. Los pecados en mi proceder. Yo cometo pecados porque tengo naturaleza pecaminosa. Por eso es el pecado, como naturaleza en sí. O sea, en mi naturaleza pecaminosa es la fábrica donde se producen los pecados. Y cuando el cordero vino, dijo: mira, yo no voy a seguir más batallando con los síntomas. Todos los años le quito la fiebre, le doy no, pero él vuelve y produce lo mismo. ¿Sabe qué? Yo voy a destruirle, a quemarle, a acabarle la fábrica para que nunca más salga ese producto. Él quitó la naturaleza pecaminosa y me dio la naturaleza divina.
Para que ahora lo que esa fábrica produzca es la vida de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios son posibles que se produzcan. Diga, porque tengo otra fábrica. ¿Está aquí conmigo? Entonces, mire lo maravilloso, cómo camino yo ahora. Convencido que soy un hijo justificado, no un pecador perdonado. Algunos tienen más conciencia de pecador perdonado que de hijo justificado. O sea, nosotros como todavía la conciencia de pecado la arrastramos. Ay, ay, ay. Hermano, nuestra conciencia de pecado es producto de la mente. Por eso es que nosotros, diga, en el espíritu fuimos vivificados. ¿Cuántos creen eso? Así lo dice la escritura. Pero en nuestra mente debemos ser renovados. ¿Dónde está nuestro problema? Tu problema no es espiritual. Tu problema es de cómo piensas, cómo entiendes, cómo sabes las cosas que son de Dios. Por eso tu conciencia de pecado está en tu mente. Y como trabajas con conciencia de pecado porque no conoces las cosas que son de Dios, lo que Él hizo en Cristo. Por Él estáis en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Y por Cristo sois hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quieres saber que cuántos están en Cristo? Yo no pregunté cuántos están en crisis. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Aunque algunos tienen crisis. En su forma de pensar, en su forma de sentir. Diga, yo estoy en Cristo. Si dice Pablo, por favor, ese versículo usted lo tiene que atesorar. Por el Dios el Padre estáis en Cristo. Y por estar en Cristo, Dios te ha hecho en Cristo nueva criatura. Escuche, pero te ha declarado en Cristo justificación, santificación, redención y santificación. Ya dijimos en cuanto a sabiduría, nosotros estamos en un propósito eterno, donde Dios se puso a revelar todos los tesoros de la sabiduría en Cristo, desde el principio. Diga en el presente, redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Ese pasado ya fue ¿qué? Redimido. Pero ahora, ¿cuál es mi realidad? ¿Cómo camino? ¿Como un pecador perdonado? No, un hijo justificado. Por eso estoy en justificación. ¿Está aquí? Y con esa certeza, si yo lo sé, si lo entiendo, es que yo tengo comunión con Dios. Diga, comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Mi comunión con el Padre no es un pecador perdonado, es un hijo justificado que se acerca confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo dije? De la gracia. Al trono de la gracia. Pero algunos todavía creen que es como un patíbulo, donde hay un juez con el libro abierto cobrándole facturas pasadas. ¿No te acuerdas lo que tú hiciste? Eso se llama conciencia de pecado. Por eso tú te acercas al trono de la gracia. Aleluya. Donde no vas a encontrar un juez que te tiene el archivo pendiente. Diga, el archivo fue quemado. La evidencia ya no existe. Grítale. Ya no me importa qué cargo me tenga. Él quemó el archivo. Dice que el acta de los decretos la anuló, la barrió, la desapareció. Así que lo que estaba en tu contra ya no está. Aleluya. Cancelado fue. Mire lo legal que Dios. Lo que ya alguien pagó no se le vuelve a cobrar. Y eso Él lo pagó por ti. Gracias a Dios. Ay, ay, ay.
Aunque algunos creen que como que Dios todavía le tiene algunas facturas pendientes. No, eso está en tu conciencia. El pecado. Mas por él vosotros estáis en Cristo. Y por estar en Cristo, él te ha hecho sabiduría en cuanto al propósito eterno, redención en cuanto a tu vana pasada de vivir vana. En cuanto a tu presente eres justificación, y en cuanto a tu gloria eterna, santificación. Aleluya. Porque seremos tal como Él es. Gracias a Dios. ¿Cuánto lo creen? Diga, eso está asegurado. Por la razón de que vosotros estáis en Cristo. Entonces, para experimentar esta realidad en Cristo, le dije que es un crecimiento en vida. Para que sea un asunto natural y orgánico, Dios lo ha puesto adentro. Diga, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esa ley precisamente es la que me permite experimentar que he sido librado de otra ley. ¿Cuál era la otra ley? De la que nunca pude yo vencer. La ley del pecado y de la muerte. Pero Él, por medio de su muerte, venció esa ley que yo no podía vencer. La ley del pecado y de la muerte. Para que ahora yo viva por ¿cuál ley? Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso es que Él declara, por eso, si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay. Para los que están en ¿qué? Porque vosotros estáis en Cristo, y por Cristo habéis sido hechos justificación. Alabado sea su nombre. Ahora, cuando algunos quieren mal usar esta verdad, su mente carnal corrompe la realidad de esta verdad. Porque dice, mis pecados ya fueron perdonados, Dios no tiene conciencia de pecado conmigo y ahora soy un hijo justificado, entonces podemos pecar porque ya el pecado fue quitado. Porque como soy un espíritu justificado y vivificado, el que peca es la carne. Y como la carne va a ser destruida, entonces mi espíritu va a ser salvo. Esa enseñanza creció mucho por algunos que crecieron en desgracia, no en gracia. Esos son carnales. Lo que dice Pablo, manchas en vuestras ágapes, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero porque un carnal ignorante, con una mente corrupta, haya distorsionado una verdad, tú no te tienes que negar a la realidad de lo que ella es. Porque Pablo dice que pues, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cómo dice él? Como usted lo tiene que decir, diga, en ninguna manera. Lo que está diciendo es él. Yo soy un hijo justificado. Esto sí es verdad. Mi espíritu está vivificado. Ya no hay conciencia de pecado y ninguna cuenta en mi contra. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Pero eso a mí no me da licencia. O sea, eso no se convierte en el pasaporte para que yo vaya a pecar en la carne porque mi espíritu está salvado. Es no haber entendido precisamente esto. Es lo que dice Pablo, que cuando yo he recibido esto en gratitud, sirvo con temor y reverencia. La respuesta de un justificado es alguien agradecido, que siendo merecedor de la muerte, Dios le ha dado la vida. Aleluya. Entonces ahora responde es con gratitud. ¿Por qué? Porque Él no es un pecador ni perdonado ni reprimido. Él es un hijo justificado, viviendo en libertad. ¿Hago entender? El que anda reprimido es aquel que en sus instintos y en su naturaleza quisiera hacerlo, pero le da miedo al castigo. O sea, los deseos los tiene, pero como le tiene miedo al castigo, se reprime. Lo glorioso de este evangelio es que te dice, mira,
el castigo de tu paz fue sobre él. Y por su herida fuiste sano, por su muerte fuiste redimido, por tu sangre fuiste perdonado y por su resurrección fuiste justificado. Así que ahora en él tienes toda libertad. Mire, tengo toda la libertad de hacerlo, pero no lo hago. Porque yo no tengo un deseo reprimido, tengo la naturaleza divina. Soy participante. Aleluya, aleluya. Espero que ningún reprimido esté por aquí. Sí, porque si no vamos a orar por liberación. Sí, tú no puedes llevar la vida en Cristo reprimido de un deseo de placer. No, es la lucha de tu carne precisamente. Pero él, ese cuerpo pecaminoso carnal, lo despojó de ti y te revistió de Cristo. ¿Cuánto lo crees? Entonces por eso es ley de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note que el que estaba en la ley del pecado y de la muerte, ¿cómo se considera? Lo dijo él en el versículo anterior. ¡Miserable de mí! ¿Cómo se considera? Miserable. Un miserable. ¿Y por qué? Dice, ¿quién puede librarme de este cuerpo de pecado y de muerte? La figura que usa Pablo, yo la he ilustrado porque es muy poderoso entenderlo, de que es un miserable y no puede librarse de esto. Tengo el deseo, quisiera no hacerlo. Es más, propongo en mi mente y en mi voluntad no hacerlo, pero resulta que lo que deseo, que es agradar a Dios, no puedo. Y termino haciendo lo que no quiero. ¡Miserable de mí! Yo quiero hacer lo bueno y termino pecando. Porque él dice, estoy esclavo de un cuerpo de pecado y de muerte. Esa es una figura de la ley romana. En la jurisprudencia romana, cuando se declaraba la condena a un asesino, quien con alevosía, intención deliberada, había quitado la vida a otro, la sentencia que le daban era pena de muerte. Pero tenía muchas formas de pena de muerte. ¿Okay? La crucifixión, la decapitación, pero la que le daban a este asesino se llamaba cuerpo de muerte, que era la más humillante y la que jamás alguien desearía. ¿Sabe por qué? Yo le quité la vida a esa persona. Permítame, le ilustro. Me sentenciaban a cuerpo de muerte, pena capital. Entonces cogían el cadáver del que yo había quitado la vida, lo ataban desnudo a mi piel, piel con piel, y con cuerdas de cuero o a veces con cadenas lo ataban a mi cuerpo. Eso se llamaba cuerpo de muerte. Entonces yo tenía que por el resto de mi vida llevar ese cadáver para donde fuera. No me lo podía quitar ni de día ni de noche, ni para comer, ni para dormir, ni para nada. Eso era una sentencia. Eso creaba un estado de locura en el asesino, porque esa hediondez, esa culpa, ¿por qué lo hice? ¿Usted sabe lo que es eso? Empieza ese cadáver a descomponerse, como está piel a piel. Cuando una persona entra en estado de angustia, los poros se abren. Entonces esa pudrición empieza a entrar a mis órganos internos lentamente. En cuestión de 5 o 8 días mis órganos empiezan a pudrirse y entra un estado de angustia que uno quisiera morirse ya, porque es un asunto mental y físico. Y es cuestión de pocos días y muere también con la descomposición
del cuerpo de muerte. Eso se llamaba pena capital. Esa es la idea que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy atado en vida a él, no puedo. Estoy sentenciado en el día, en la noche, cuando duermo, me acuesto. Miserable de mí, ¿quién me librará? Entonces donde dice: gracias doy por Jesucristo. Amén. Porque él trajo este cuerpo de muerte y en la cruz lo mató, lo desapareció, lo juzgó y me dio ahora, aleluya, la ley del espíritu de vida rica. Esa se llamaba la naturaleza pecaminosa que yo no podía vencer. Yo no podía librarme. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que nos está diciendo Pablo, que ahora nosotros tenemos esa ley de vida en Cristo Jesús. Y si quiere conocer la dinámica de esa ley de vida, entonces comience a seguir lo que Pablo plantea de esa ley de vida. Diga: andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y comienza a hablar capítulo 8 de la ley de vida en el Espíritu. Curioso, como 17 veces habla de Espíritu en mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo. Y todas tienen que ver con una ley de vida. Léalo. Diga: Romanos 8 es la ley de vida en el Espíritu para los que están en Cristo Jesús. Romanos 7 es la ley del pecado y de la muerte para los que están en la carne. Y curioso, en Romanos 7, creo que es una sola vez, o tal vez ninguna, se menciona espíritu con mayúscula. ¿Sabe cuál es la palabra que más se menciona? Yo, mi, me. Todo lo que corresponde al pronombre en primera persona aparece como 27 veces. ¿Cuál es la enseñanza? Que una vida vivida en el yo, en el Adán, en esa naturaleza heredada, es una vida corrupta, miserable, imposible de superar. Pero la nueva vida en Cristo posee una ley, gloria a su nombre, que es la del Espíritu. Y no va a ser producto de mi esfuerzo, que yo me prive o que con mi mente quiera, pero con mis deseos no puedo. No. Aquí mi mente, mi desear, mi pensar y mi sentir es en Cristo, gloria a su nombre. Porque Él me ha dado una nueva naturaleza, tiene una nueva mente, tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo sentir, tiene un nuevo entender. Diga: todo es nuevo, aleluya. No es producto de mi esfuerzo, es de crecer en esa vida que esa semilla contiene. Oh, gloria a su nombre. Voy a avanzar. ¿Qué hora es? Yo creo que ya nos pasamos de... Con razón algunos están ya pidiendo el café. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver si... Hasta las 12:15. 6:55, pero usted no me hizo señas ni nada. Ya a estas horas del lunch, vamos a... Hacemos la pausa, seguimos del todo. Seguimos hasta la 1. 12:30, seguimos hasta las 12. Yo estoy listo para ustedes. Es que sin café es imposible, ¿verdad? Si no, Andrés ya hace rato está pidiendo. Vamos a hacer la pausa. Si vamos a traernos nuestro café, vamos, tomamos y entramos de una vez. Porque quiero algo maravilloso de lo que es este desarrollo de vida en Cristo en nosotros, como Pablo lo plantea en Colosenses, de ser arraigados, solidificados, confirmados y enseñados en Él. Vamos. Un café y volvemos. Gracias, amados. Un abrazo. Del Hijo en nosotros, que fue puesto como semilla para que Él pueda ser la expresión plena. Entonces, hemos mirado cómo Pablo plantea que este crecimiento es el que contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Y diga conmigo: mi nivel de crecimiento es proporcional
a mi nivel de entendimiento, de conocimiento. Por eso lo que el Espíritu en su tarea primaria, por la cual nos habita, hemos sido unidos en Él, tenemos la ley de vida en el Espíritu, somos un Espíritu en Cristo, hemos recibido el Espíritu de Él. Su tarea primaria por la cual Él lo envía a que se funda en nosotros, se una en nosotros, es para esto, diga, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Diga, somos. Note que la tarea de Él es dar esa evidencia de lo que eres y de lo que tienes en Él. Y dice la Escritura que nosotros, 1 Corintios 2:10, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, ¿para que qué? Sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha concedido? Pedro dice, todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas. No me falta nada. El problema es que como no sé que se me ha concedido, todavía estoy pidiendo que Dios me la dé. Como yo no sé, entonces pido lo que ya tengo. Señor, bendíceme. Dice, ¿quién querrá que le dé? ¿Qué más bendición le puedo dar si Él ya está bendecido con toda bendición en Cristo? O sea, mi hijo me está pidiendo lo que ya tiene. Entonces diga, cuando no conozco todos los derechos recibidos, no puedo disfrutar los privilegios adquiridos. El derecho de hijo es mío. ¿Cuántos creen? Amén. Somos hijos. El privilegio de ser un bendecido en Cristo ya es una realidad. Yo tengo que saber lo que Dios me ha concedido. Para eso viene el Espíritu Santo. Para que yo pueda tener la certeza de lo que soy y de lo que tengo, a fin de que pueda, escuche, tomar de la legalidad en Cristo lo que Él me hizo. Por Dios estáis en Cristo y en Él sois. Eso es un hecho legal. Pero ¿cómo yo llevo de esa legalidad a la realidad? Por la ley del Espíritu de vida que me hace conocer, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando ese Espíritu da testimonio a mi espíritu de lo que soy y me hace saber las cosas que me han sido dadas, es que yo empiezo a tener la realidad de vida, y en ese, conocimiento, viene mi crecimiento. Por eso ese crecimiento se da por el conocimiento que tengo del Espíritu. Por eso yo no recibí el espíritu que proviene del mundo. Es un espíritu alimentado por la mentalidad adámica, conocimiento del bien y del mal. Este espíritu del mundo tiene sus esquemas, ideologías, conceptos de percibir la vida. Por eso este espíritu que proviene del mundo, que es una forma de pensar de un sistema de tinieblas, de error, y que es adámico, él tiene una definición, una percepción de Dios, de la vida, del pecado, de la familia, el matrimonio, de todo, porque tiene, su forma de pensar. Esa es la que yo no he recibido, ni es la que tiene que gobernar mi forma de entender. Yo recibí el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos lo han recibido? Amén. Para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Y dice Pedro, todas las cosas que pertenecen al Zoé, a la vida de Dios, a la vida eterna, a la vida del Hijo. Diga, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso en Él están todas las cosas. Y el que tiene al Hijo,
tiene todas las cosas que pertenecen a la vida. Y dice que son dadas a conocer por su divino poder. Diga, es obra suya. Mediante el conocimiento. ¿Con qué está asociado poder? Con conocer. ¿Aló? Nosotros asociamos poder con las cosas que Dios hace. Pero realmente el poder está asociado con las cosas que están en Cristo. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Ahora, ese trabajo del Espíritu Santo, Cristo lo hizo posible. Yo les voy a enviar mi Espíritu, estará con vosotros, morará con vosotros para siempre. ¿Para qué? Para siempre. Él está ahí, así tú lo sientas o no. Porque Él no opera de acuerdo a tu sentir. Qué bueno que así es. Qué bueno que así es. ¿Se imagina si el Espíritu operara de acuerdo a lo que yo siento? Oh, no, es de acuerdo a lo que Él lo envió. Él definió su misión y razón de estar, no basado en mi sentir, sino en su propósito. Por eso es que el Espíritu Santo no responde a mi necesidad. Él responde es a su propósito, por el cual fue enviado. Él tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? ¿Os lo hará qué? No te lo hará sentir, te lo hará saber. ¿Y cómo se llama ese espíritu que Él ha enviado? Diga, ¿el espíritu de qué? ¿Cómo dijo Él? Verdad. ¿El espíritu de qué? De verdad. La traducción más correcta es el espíritu de la realidad. Esa es la asociación más correcta. Diga, de la realidad. Él tomará de lo mío. El que está hablando, entonces, el espíritu del Cristo enviado, del resucitado. A propósito, ¿cuándo vino el Espíritu Santo enviado? ¿Antes o después de la cruz? Después de muerto, resucitado, exaltado, fue que fue enviado, ¿sí o no? Entonces, mire, es el Espíritu enviado del Cristo resucitado, ascendido y exaltado. Él dijo, Él va a tomar de lo mío y te lo hará saber. La pregunta es, como es el Espíritu de la realidad, ¿qué realidad es la que quiere el Espíritu que yo sepa de Cristo? ¿Cuál realidad quieres que yo sepa? Esas realidades. Diga, del resucitado, del ascendido, del exaltado. ¿O no? ¿O Él quiere que yo sepa las realidades de Jesús de Nazaret? No, porque no es el Espíritu. El que me envió el Espíritu es el exaltado, no el encarnado. ¿Aló? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a morar en nosotros? ¿Después o antes de la cruz? Ok, estas son las realidades que Él viene y que yo quiera saber. ¿Estamos acá? Por eso es el Espíritu de la verdad. Entonces, el apóstol Pablo explica en Colosenses 2, 6 al 19. Vamos allí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿A quién? Note usted. Yo al que recibí para conocer como realidad de vida, no fue a Jesús de Nazaret. ¿A quién fue el que yo recibí? Al Señor Jesucristo. Y ese nombre le fue dado precisamente cuando le resucitó y le exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le declaró Señor y Cristo. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque la realidad de mi vida está es en el Cristo
resucitado, que por su muerte y resurrección crea, diga, un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva creación. Yo correspondo es a la nueva creación. ¿O no? Yo no tengo nada que ver con la vieja creación. Desde Adán fuera del huerto hasta la cruz era una vieja creación. ¿Estamos de acuerdo? Esa ya no cuenta en esta economía del nuevo pacto, donde el Espíritu de Cristo nos hace conocer las realidades. Es la razón por la cual algunos todavía quieren experiencias con Jesús de Nazaret. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Jesús está pasando por aquí. Eso ya no pasa por aquí. Cristo vive en mí. Aleluya. ¿O no? Miren la manera como uno concibe. Es lo que está diciendo Pablo. De la manera que habéis recibido. Como algunos lo que recibieron fue el conocimiento de Jesús de Nazaret, en esa experiencia quieren conocerlo. Pablo dijo, no, ustedes conocieron a Jesús según la carne, allá, Jesús de Nazaret. Yo no le conozco así. El que me reveló el Padre no fue a Jesús de Nazaret. ¿Aló? Él me reveló fue el resucitado, al ascendido. Aleluya. Ese. Por eso yo recibí fue del Señor. ¿De quién fue que recibió? Del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido. La pregunta, dile a tu hermano, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo te lo presentaron? Por eso nosotros tenemos una mala formulación del Evangelio. Porque el Evangelio que nos presentaron fue en Jesús de Nazaret. El que pasa por aquí para tocarte, ayudarte, sacarte de tu enfermedad, como al ciego darte la vista, como al enfermo darle salud. O sea, todavía nosotros estamos operando en este Jesús que solo viene para tocar, sanar, liberar. Entonces tienen la idea de que Jesús de Nazaret está para ayudarte en tu necesidad. Yo quiero decirte una cosa. Jesús no vino para ayudarte en tu problema. Jesús vino fue para reconectarse a tu propósito. ¿Aló? Cuando yo presento un evangelio que Jesús es la respuesta, si tu matrimonio está en crisis, si tú estás en drogas, Él te libera, si tú estás deprimido, Él te da paz. Entonces ese evangelio, la propuesta es, el Señor te resuelve todas tus crisis. Porque Cristo murió por ti. Y eso es verdad. Pero es media verdad. Lo que nos libera es la verdad, no medias verdades. Por eso esa persona no recibe al Señor de esta manera. Ellos recibieron al Salvador, al Sanador, al Libertador, pero al Señor no. Porque nosotros le pusimos la otra parte del Evangelio. Sí, Cristo murió por ti, pero tú moriste con Cristo. Aleluya. Y ya no vives tú pensando en tu necesidad, lo que te falta. No. Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Porque yo también morí con Cristo y ahora es el Señor de mi vida. Señorío no nos gusta. Señorío no nos gusta. Porque señorío nos demanda morir a nosotros y vivir para Él, como lo entendió Pablo. ¿Aló? Tú puedes decir Jesús es mi Señor y hacer lo que quieres. Y si no, dígale a Pedro. Pedro, mata y coma. Señor, no. Oye, ¿cómo? Si el Señor es sí. Bueno,
Eso es tener un señorío, pero hacer lo que yo quiero. ¿Y por qué lo quiero? Porque, Señor, tú sabes que yo soy judío, tú sabes que yo soy varón, tú sabes que, o sea, yo le pongo argumentos. Mira lo que dice Pablo aquí. Vamos a ir, por favor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Y cómo? Arraigados, sobreedificados, confirmados y enseñados. Esas son tres expresiones de ese proceso de vida. Arraigados tiene que ver con el sentido de que somos plantados en él. Diga la labranza de Dios. Sobreedificados es que nosotros somos precisamente edificio, morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que estamos siendo? No, sobreedificados. Porque ya el fundamento fue puesto, Él ya estableció el diseño. Y aquí es donde somos sobreedificados. Y ahí la responsabilidad de los edificadores. Mire cada uno cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El problema es la sobreedificación. Ya Cristo definió el fundamento. Pablo, como perito arquitecto, lo definió, ¿sí o no? Nosotros tenemos que continuar la sobreedificación. Pero nosotros no recibimos iluminación del Espíritu, del diseño, del orden de Dios, sino imaginación. A mí me parece que aquí tiene que ir una puerta. Y le ponemos lo que nos parece. Porque es muy bonita. Entonces cada quien sobreedifica de acuerdo a lo que le parece. Diga, no es imaginación, es iluminación. Por eso el Espíritu te hace entender, te ilumina, alumbra los ojos de tu entendimiento. Es para conocer el fundamento, el orden que ya fue puesto y ninguno puede cambiar. Amén. Tú no puedes ni alterar el diseño, ni cambiar el fundamento, ni modificar los materiales, ni alterar las medidas. Ya eso fue dado por Él, que dijo, yo edificaré mi iglesia. Está el fundamento. Pablo, como perito arquitecto, definió la estructura en la que el cuerpo de Cristo tiene que ser predicado. Y de aquí en adelante, mire cada uno cómo sobreedifica. Por eso que en perspectiva, cuando uno hace un análisis honesto de lo que ha venido siendo la tarea de la edificación de la iglesia, tiene que reconocer, diga, estamos atrasados. ¿Cómo es posible que Pablo y esa iglesia primaria, que sobre ese fundamento comenzaron a edificar, lograron tal avance que desde Jerusalén hasta el Hijo todo lo llenaron del Evangelio de Cristo y las iglesias eran confirmadas en Cristo? Y dice que todos ellos dieron a conocerlo, y esto que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá. Digan, han llegado hasta acá. Hasta donde donde ellos llegaron, nosotros tenemos que continuar. En otras palabras, digamos que ellos dejaron la edificación en el piso 1. Diga, primer piso. ¿No era honesto que estuviéramos por lo menos en el piso 3? Por lo menos. Pero nosotros no hemos sobreedificado porque no hemos seguido el orden que se estableció, respetando el diseño que ya fue definido. Por eso, amados, aquí no estamos ni inventando nada, ni trayendo nada nuevo. Es tratando de volver a lo que fue dado, al orden, al diseño, al fundamento. Aleluya. ¿O no? Usted no está recibiendo nada nuevo. Es que eso está dado. Por eso yo no invento, ni usted tampoco. Tenemos que recibir entendimiento de lo que ya para sobreedificar. Entonces, qué tremendo. La tarea se hace más compleja. Porque en vez de poner plata, oro y piedras preciosas, le hemos puesto paja, heno, hojarasca. Entonces el Señor va a tener que hacer una reforma para seguir sobreedificando.
Diga, nos han complicado el trabajo. ¿Eh? Porque la de sobreedificación no fue la correcta. ¿Y por qué? Porque cada quien puso lo que le pareció, lo que creyó que era. Y aunque tú lo hagas con buen corazón y buena intención, no quiere decir que tiene aprobación. Porque lo que se edifica solo se respeta por los planos que están aprobados. ¿O no? Tarea de edificación. Ahora, para ello se requiere dos cosas. Primero, humildad y reconocimiento de los que edificamos. Es decir, saber de que necesito entender y someterme al diseño, al orden establecido. Esa es la primera parte. Porque Dios me aprueba no es basado en mi carisma, ni en mi talento, ni en mi destreza, sino en su diseño. Por eso yo tengo que ser un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, bajo esos trazos es que Él me aprueba. Y la humildad es el hecho de que como nosotros estamos siendo entendidos en la edificación, necesitamos a veces reconocer que lo que hemos hecho, aunque ha sido de buen corazón, a veces ha estado incompleto o incorrecto. Pero como yo no quiero aceptar que me he equivocado, prefiero seguir sosteniendo ese mismo edificio que ya está en... O se parece más a la torre de Pisa. Yo lo he levantado, pero entre más le pongo como que... Sí. O a la torre de Babel. Cuando usted la ve, es una cosa que no se entiende qué es. Pero Efesios dice, este edificio va bien coordinado. Habla de lo que es el crecimiento en orden estructurado que él tiene. Entonces pasa lo siguiente. Aquí ahí está el gran Apolos, fervoroso en el espíritu, vehemente en las escrituras. Ama a Dios y le sirve. Y predica el evangelio. Pero ¿hasta dónde? Hasta el bautismo de Juan. Note que el conocimiento que él tiene de lo que es el orden en Cristo está incompleto. Solo ¿cómo? Hasta. Yo le pregunto, ¿Apolos era salvo? Diga sí, porque lo que nos salva no es la doctrina, sino Cristo. Es lo que tenía un entendimiento, era precisamente de esto, porque la salvación no es basado en la doctrina que tú sabes, sino en la gracia que Dios te ha dado, porque es en Cristo. Diga, ¿era salvo? ¿Era llamado por Dios? Sí. ¿Predicaba las escrituras? Sí. Pero era hasta. Y recuerde, tu gente será edificada hasta lo que tú conoces. Por eso es que cuando él va predicando y la gente recibe esa palabra, escuchen, llegan a la fe. Pero ¿hasta dónde es tu fe? ¿Dónde es? Eso no se lejos. Eran discípulos de Apolo. Cuando Pablo llega y le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No, si ustedes son bautizados en Cristo, el Espíritu los ha llenado. Y Él les guía toda la verdad. No, nosotros solo conocemos hasta. Ellos conocían hasta el bautismo de Juan, pero no el bautismo en Cristo. Porque el de Juan era en agua, pero en Cristo era en Espíritu Santo. ¿Aquí? Entonces, él que predica recibe ahora
a Priscila y Aquila. Lea el texto, Hechos. Un varón judío llamado Apolos, y describe todo lo demás. Diga varón judío. No olvide ese detalle porque intencionalmente el Espíritu quiere que se registre. Es como yo diga José, un varón colombiano. Si José es un varón. Claro, hoy es un problema definir eso, ¿no? Pero es que no estamos hoy. Estoy leyendo de Hechos cuando cierra. Ahí no había. Ese es el problema del espíritu de este mundo que define las cosas de otra manera. Al hombre, la mujer, el matrimonio. Tú no tienes ideología de género, tú tienes es la genética en Cristo. Bien. ¿Por qué el texto lo dice? Porque precisamente nos quiere dar a entender lo que el Evangelio en Cristo enseña y que él solo conocía hasta. Primero, a un varón judío, ninguna mujer podía enseñarlo. Por cultura, era prohibido y una ofensa. Y más él, que él era casi que en la cultura un maestro de la palabra. En la ley se tenía esa prohibición y en la cultura casi que como una deshonra que la mujer le hablara a un maestro en público. No podía la mujer enseñar a un hombre. Pero cuando él llega allí y está hablando hasta, dice que entonces vino Priscila y Aquila y le instruyeron más acerca del camino. ¿Quién fue el primero que instruyó más acerca del camino a Apolos? Diga una mujer. De inmediato a este varón judío se le rompió la estructura cultural. Porque lo que aprende aquí con la primera lección es: ahora en Cristo no hay varón ni hembra. Diga en Cristo. Aquí son espíritus vivificados y tu espíritu no tiene órganos genitales. Por eso es que la gente no recibe el espíritu. Tremendo ese varón colombiano. A ti no te está hablando un varón colombiano. A ti te está ministrando un espíritu vivificado. Por eso no recibimos del Señor. ¿Aló? Por eso exacto. Porque nosotros identificamos al hombre o a la mujer que nos habla. No, tú no estás oyendo un hombre. Tu espíritu está siendo ministrado, solidificado por un espíritu vivificado. Porque en Cristo no hay varón ni hembra. Dígalo, recibo en el espíritu. Quita ese estuche. Porque precisamente eso te va a crear prejuicios para no recibir del Señor Jesucristo. ¿Aló? Primer paradigma que él se le rompió. Entonces esta mujer lo instruye, Apolos la apoya, porque ellos están en Cristo, no en la cultura judía. Y ahora le encaminan más acerca del Señor. Cuando Apolos recibe esa instrucción y entiende, Priscila y Aquila como que le llevaron al conocimiento que ellos tenían. Ya Dios dijo, este califica para ser instruido. Como Priscila y Aquila solamente están en la primaria, yo le voy a poner el maestro de secundaria. ¿A quién le trajo? A Pablo. Este
que sí lo va a enseñar como debe ser. Y lo graduó. Este no llegó a las grandes ligas, porque ¿sabe dónde terminó Apolos? Ya no es ese que hablaba hasta el bautismo de Juan. Ahora Apolos, apóstol juntamente conmigo, edificador del cuerpo de Cristo, a quien ha sido enviado a otros territorios. Aleluya. Apolos terminó siendo un apóstol al cuerpo de Cristo, edificando con un entendimiento que Pablo le dio a conocer lo que yo recibí del Señor. Porque yo recibí, otra vez ese texto, porque de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿de qué manera lo he recibido? Ya le dije, de acuerdo al instructor que yo he tenido. Si recibí a Apolos, hasta el bautismo de Juan. Si mis instructores fueron Priscila y Aquila, pues hasta el conocimiento que ellos tienen. Pero si Dios pone en mi vida un formador como Pablo, yo creo que voy a aprender un poco más. La enseñanza es, solo llegarás al nivel de quien te instruye y jamás podrás llevar a tu gente más allá de lo que tú conoces. Por eso es que en el cuerpo de Cristo todo va creciendo. Para mi desarrollo y crecimiento en vida, Dios ha puesto en el camino espíritus vivificados que me instruyan de la realidad de Cristo, y algunos son en estuche de mujer o de hombre. Pero usted tiene que recibir al Señor. ¿Aló? Recibir al Señor no es aquel hecho de cuando levantó la mano. No. Es el recibimiento. Tú estás aquí recibiendo del Señor. No. Yo recibí del Señor, dice Pablo. Entonces ese recibimiento, por eso eres receptivo en tu espíritu. Estás comprendiendo de las realidades de Cristo para que tú puedas estar arraigado, sobreedificado. Y luego dice confirmado. ¿Luego qué? Confirmado. Tú no puedes ser confirmado si primero no has sido afirmado. Por eso estoy aquí siendo afirmado. Sé esas realidades. Pero ahora el Espíritu Santo trae para mí una confirmación de esa verdad en Cristo. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Que es lo que yo tengo que estar confirmado. ¿En qué? Dice que Él nos recuerda. Mire, ustedes ya están afirmados en esta